recordar cómo encontrábamos raíces de índice par, o sea, el numerito que me indica a mí qué raíz saco, y radical negativo. Lo único que hacemos es, sacamos, como hacemos siempre, la raíz de 100, y al resultado, este menos me dice que le agrego una i. Por ejemplo, si ahora tenemos la raíz cuarta de menos 16, busco cuál es la raíz cuarta de 16, que es 2, y este menos me indica que esto es lo mismo que 2i. ¿Por qué? Porque las raíces pares de radicales negativos no existían en los números reales. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ampliamos a un nuevo campo numérico, que en este caso son los números imaginarios. Después buscamos cuáles eran las potencias de la unidad. Fíjense en el apunte que tenemos una tablita que nos dice que i a la 0 es 1, i a la 1 es i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, e i a la cuarta vuelve a ser 1. Cada vez que yo busque una potencia que sea mayor que 4, se me van a empezar a repetir todos los resultados. ¿Qué hacíamos justamente cuando teníamos una potencia mayor que 4? Por ejemplo, 1463. Lo que hago es, agarro esa potencia, 1463, la divido por 4. ¿Por qué por 4? Porque si yo me fijo en mi tabla, tengo 1, 2, 3, 4 resultados diferentes. A partir de acá se repiten. Por eso yo hago solamente dividido 4. Y empiezo a dividir como siempre. 3, me sobra 2, 6, me sobra 2, 5 y me sobran 3. Lo que me interesa de esta división es el resto. ¿Por qué? I a la 1463 va a ser exactamente lo mismo que i al cubo. Pero siempre la unidad imaginaria, o sea la i, me tiene que quedar con una potencia que sea 1, que no sea diferente a 1. ¿Qué hago? Me fijo cuánto vale en la tablita i al cubo y esto va a ser menos i. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Si ahora quiero hacer i a la 2035, lo mismo. Agarro 2035 y lo divido por 4. En este caso, bueno, también me da que me sobra 3. No importa, a mí me interesa esto. Me interesa solamente cuánto sobra. Acá me va a dar i al cubo y como ya sabemos, i al cubo es menos i. Y así vamos a encontrar toda potencia que sea mayor que 4. Vimos que cuando ya no podíamos trabajar con raíces de índice par y radicales negativos, aparecía un nuevo conjunto numérico. Ese conjunto numérico, que es el conjunto de números complejos, tiene números que son de esta forma. Z igual a A más BI. Estos números se los llaman números complejos. Este número, fíjense que está formado por dos términos. Cada uno de esos términos se les denomina parte. La primera parte se llama parte real porque no está acompañado de nadie y es cualquier número real que nosotros conozcamos. Y la segunda parte se llama parte imaginaria. ¿Por qué se llama parte imaginaria? Porque al número, esto es un número real, lo acompaña la unidad imaginaria. Podemos tenerlo escrito de esta forma o podemos indicar cada una de las partes como parte real de z, que es el número que no tiene i, y parte imaginaria de z, el número, solamente el número que está acompañado de i. Por esto, de esta manera nos va a quedar nuestro número complejo formado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, si mi número es menos 3 más 2/5 de i, la parte real es menos 3 y la parte imaginaria es 2/5. Siempre indico cada una de sus partes con el signo que corresponda. Si mi número complejo está escrito de esta manera, digo que está escrito en forma binómica. ¿Por qué binómica? Porque significa que bi dice que tiene dos términos.
Si mi complejo está escrito como una suma o una resta de dos elementos donde uno de ellos tiene una y, digo que está escrito en forma binómica. Otra forma de representar un complejo es escribirlo en forma cartesiana o par ordenado. Si es un par ordenado, tiene que tener dos elementos. Esos elementos se escriben entre paréntesis y se separan entre sí con un punto y coma. En la primer componente de mi punto, tengo que escribir la parte real con su signo, que dijimos que en este caso era -3. Y en la segunda, escribo la parte imaginaria. Y así nos queda escrito el complejo en forma binómica y en forma cartesiana. Yo siempre puedo pasar de forma binómica a cartesiana o a la inversa. Si mi complejo es el 2 menos 3, esto está escrito en forma cartesiana, y si lo quiero en forma binómica, mi complejo sería, saco los paréntesis, 2 menos 3, no pongo el punto y coma, este menos lo voy a escribir más grande porque me indica la operación que se están haciendo entre los dos elementos, y a la segunda componente del punto le agrego la unidad imaginaria, porque acá tengo parte real, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Como esto es un par ordenado, como son puntos, yo esos puntos los puedo representar en los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos son dos rectas perpendiculares que están separadas por unidades. Esas unidades, acuérdense que siempre las tenemos que indicar y que podemos tener una escala en el eje horizontal totalmente diferente a la escala que tenemos en el eje vertical, pero siempre respetando la distancia que hay entre cada elemento en cada uno de los ejes. El eje horizontal, que nosotros siempre conocimos como X, en este caso es el eje real, y el eje vertical es el eje imaginario. ¿Cómo representamos el complejo, que es de la forma z igual a A más BI o A punto y coma B? Lo único que hacemos es, marcamos la A en el eje horizontal, marcamos la B en el eje vertical y después unimos los puntos. Supongamos que A está acá y B está acá. Marco A, marco B y ¿qué hago? Desde A subo hasta B y marco mi punto. Ese punto donde se me cruzan A con B se llama punto de aplicación. Para marcar el complejo, lo único que vamos a hacer es unir el origen, siempre el 0, 0, no me cambia el origen nunca. Del origen voy al punto de aplicación con una recta. Ustedes lo hacen con regla. Y ahí queda determinado nuestro número complejo. Por ejemplo, si mi complejo es 2 menos 3i, marco los ejes, indico cuál es cada eje, nunca me olvido, porque puedo trabajar con ejes diferentes, indico la escala. Fíjense que tomé escalas diferentes, porque no tenía mucho espacio para hacer mi representación, así que tomé escalas diferentes. ¿Y qué hacemos ahora? Desde el 2, bajamos hasta el -3, marco el punto de aplicación, y ahora para marcar el complejo lo único que hacemos, con la regla del origen, nos vamos al punto de aplicación. Nunca se va a pasar del origen. Nace en el origen y muere en el punto de aplicación. ¿Por qué? Porque es un vector. Si se acuerdan algo de física, eso era un vector. Nacía en el origen y moría en el punto de aplicación. Como bien dijimos, el complejo cuando está graficado no es otra cosa que un vector. Como eso es un vector, lo que tengo es algo que se llama módulo, que es la distancia que existe desde el origen al punto de aplicación, y tenemos otro elemento que se llama argumento, que denotamos con alfa. El argumento no es otra cosa que el ángulo de inclinación que dice cuánto se separa el complejo del eje real. Por trigonometría básica, fíjense que está el desarrollo en el apunte, si hace falta vemos cómo sale. Por trigonometría básica yo sé que el módulo, que lo denotamos con ρ,
o simplemente con m, o barra el valor absoluto de z, cualquiera de las tres notaciones es exactamente lo mismo, el módulo se encontraba por Pitágoras. Esto es la hipotenusa, cateto 1, cateto 2. O sea que esto es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el argumento, piensen también que nosotros acá lo que tenemos en realidad es un triángulo rectángulo. Acá está A, acá está B y acá está Rho. Y nosotros queremos encontrar este angulito de acá. Aplicamos trigonometría básica. Sabemos que está seno, coseno y tangente. Seno era opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. De estas tres relaciones trigonométricas me fijo cuál me sirve, porque supongamos que yo todavía no busqué el módulo, entonces todo lo que tenga hipotenusa no lo puedo usar, por eso siempre usamos la tangente. ¿Qué me decía a mí? Lo vamos a escribir acá. Que la tangente de alfa es opuesto, el lado opuesto al ángulo alfa, que en este caso es B, dividido A. Pero yo no quiero tangente de alfa, yo quiero alfa sola. ¿Qué es lo que hago? Busco la función inversa de la tangente que se llama arco tangente y acá entre paréntesis de B sobre A. ¿Cómo escribíamos arco tangente de B sobre A con la calculadora? Shift tangente. Nada más que eso. Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede claro. Sigo con mi mismo complejo. Z es igual a 2 menos 3i. Recién lo graficamos. Acá estaba el 2. Sabemos que está graficado de esta forma. Le vamos a calcular tanto el módulo como el argumento. ¿Cómo hacemos para calcular el módulo? Yo sé que Rho es igual a la raíz de parte real. Parte real vale 2. Lo pongo entre paréntesis para no olvidarme nunca los signos. Parte real al cuadrado más, siempre separo en un más porque Pitágoras decía que era la suma de los cuadrados de los catetos, parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria es menos 3. También la pongo entre paréntesis con su signo para no olvidarme. Solamente resolvemos. Esto es fácil. 2 al cuadrado me da 4. Menos 3 al cuadrado me da 9. Siempre y absolutamente siempre estos resultados de hacer tanto la parte real como la imaginaria al cuadrado siempre nos van a dar positivo. Por lo tanto, nuestro módulo va a ser raíz de 13. Y lo dejamos así, no hace falta que busquemos con la calculadora cuánto es raíz de 13, porque eso es un número irracional y si yo lo resuelvo con la calculadora pierdo un montón de información. Entonces lo dejo como está. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a buscar cuánto vale alfa. Primero escribo la fórmula. Alfa es igual al arco tangente de parte imaginaria, o sea, menos 3, dividido parte real, que es 2. Agarro la calculadora, shift tangente y entre paréntesis pongo menos 3 medios. Siempre pongo todos los signos que aparezcan. Esto me da tanto como menos 56 grados. El problema es que yo no puedo tener ángulos negativos, porque los ángulos negativos no existen. Fíjense en mi gráfico, cuando yo estoy trabajando con los ejes cartesianos, yo acá tengo algo que se llama circunferencia trigonométrica, no quedó muy bonita, pero es una circunferencia, y mis ángulos varían desde 0 grados a 360 grados. O sea que no hay posibilidad de que a mí me haya dado un ángulo que sea menos 56 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Me tengo que fijar en qué cuadrante me quedó mi número complejo. Lo vamos a escribir acá porque sabíamos que acá estaba el 2 y el menos 3. Yo sé que me quedó graficado acá. Entonces lo que vamos a tener que hacer es pasar nuestro argumento. Recordemos que cuando estábamos trabajando con los ejes, nuestros ángulos iban variando dependía del cuadrante en el que quedaban. Los cuadrantes siempre se contaban en sentido antihorario. Yo arranco de esta para allá. Arrancaba, este es mi primer cuadrante, segundo cuadrante,
tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Si mi complejo está en el primer cuadrante, significa que sus dos componentes, tanto la real como la imaginaria, son positivas. Si mi complejo pertenece al segundo cuadrante, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Si está en el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. Y si está en el tercero, y si está en el cuarto cuadrante, la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. No solamente me interesan a mí los signos de la parte real y de la parte imaginaria, sino que tengo que ver qué ángulos me quedan comprendidos dentro de cada uno de estos cuadrantes. Como yo sé que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 360 y tengo solamente 4 cuadrantes, lo que hacemos es dividimos esos ángulos en 4 cuadrantes. En mi primer cuadrante, los ángulos comprendidos son entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante tengo los que son más grandes que 90, pero más chicos que 180. En el tercero estoy entre 180 y 270 grados. Y en el cuarto estoy entre 270 y 360. Una vez que ya podemos identificar eso, nosotros sabemos que nuestro ángulo de acá es menos 56 grados. Pero este ángulo, este número complejo, pertenece al cuarto cuadrante. ¿Qué significa? Que esto me tiene que dar un ángulo del cuarto cuadrante. Y acá dice menos 56 y acá me dice que está entre 270 y 360. Entonces, ¿qué hago? A este valor lo paso al cuarto cuadrante. Es muy fácil de pasar. Tengo que tener en cuenta el signo con el que me quedó el argumento. Si el signo es negativo, agarro el valor máximo del cuadrante, en este caso 360 grados, y lo resto con ese valor. Si el signo acá me hubiese dado positivo, agarro el valor mínimo del cuadrante y lo sumo con ese valor. Por lo tanto, nosotros tenemos 360 menos 56 va a ser 304 grados. Y este va a ser el argumento que estábamos buscando. Siempre tengo que tener en cuenta los cuadrantes con los que estoy trabajando. En el apunte está bien detalladito el gráfico que hicimos ahí. Indicamos bien cuáles son los valores de todos los ángulos en cada uno de los cuadrantes. Primero me fijo en qué cuadrante está mi complejo. Y una vez que tengo identificado el cuadrante, ahí lo paso. Si es el primer cuadrante no pasa nada, la calculadora siempre me da los resultados del primer cuadrante, así que ese nos va a quedar perfecto. Si está el segundo, tercero y cuarto, los voy a tener que pasar. Una vez que conocemos el módulo y el argumento de nuestro número complejo, tenemos dos formas más para escribirlo. Uno que se llama forma polar, que escribe el complejo solamente usando el módulo y el argumento, que se puede escribir como un par ordenado, o de esta manera, que significa exactamente lo mismo, y hay otra forma que se llama forma trigonométrica. Nosotros solamente vemos esto, vemos cómo se escriben esas dos formas. La forma trigonométrica depende de razones trigonométricas que son el coseno y el seno, y se escribe como ρ, o sea el módulo, por el coseno del argumento más i por el seno del argumento. De nuestro ejemplo, que nuestro complejo era 2 menos 3i. Dijimos que el módulo era raíz de 13 y el argumento, no tomo el menos 56, tomo los 304 grados. Con estos dos datos yo puedo decir que este mismo complejo es módulo, raíz de 13, 304 grados, escrito en forma polar, y raíz de 13 por coseno de 304 grados más y seno de 304 grados, escrito en forma trigonométrica. Son formas de escribir el complejo. Vuelvo a repetir, tenemos 4 formas. La forma binómica, la forma cartesiana, que es un par ordenado donde cada elemento va con su signo, la forma polar, que depende del módulo y del argumento, y la forma trigonométrica, que depende del módulo, del argumento y de las dos razones trigonométricas.